Expulsada de su hogar con sus 3 hijos a cuestas, la viuda Soledad no tuvo más opción que buscar refugio en la fisura del silencio, una grieta en la montaña que todos en el pueblo temían como una tumba. Pero lo que nadie sabía, ni el hombre cruel que la despojó de todo, era el antiguo secreto que ella encontraría latiendo en la más profunda oscuridad. Aunque suene a leyenda, esta es una historia que los ancianos juran que ocurrió en las sierras de Durango. Si las historias sobre el poder de la pureza de intención resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de la tarde caía como plomo sobre el polvo del campamento minero. Soledad sentía el calor en la nuca, pero un frío más profundo le calaba los huesos. Hacía solo unas semanas que la tierra se había tragado a su Mateo en un derrumbe y con él se había ido la única luz de su hogar. Ahora, de pie frente a la choza de lámina que ya no era suya, abrazaba a sus 3 pequeños, cuyos rostros asustados buscaban en sus ojos una respuesta que ella no tenía. El aire olía a tierra seca y a miseria, un aroma que se pegaba a la piel y a los recuerdos. Su corazón era un pájaro asustado, atrapado en una jaula de deudas y promesas rotas. La figura de don Ramiro, el cacique del pueblo y dueño de la mina, se recortó contra el horizonte como un mal presagio. No vino a ofrecer consuelo, sino a cobrar una deuda invisible. Con la voz áspera de quien nunca ha conocido la necesidad, le dijo que el tiempo se había acabado. La choza pertenecía a la compañía, y la compañía no albergaba a viudas inútiles. No hubo compensación por la vida de Mateo, solo la orden seca de marcharse antes del anochecer. Cada palabra fue un clavo más en el ataúd de su esperanza. Soledad lo vio alejarse, su silueta ancha y segura, sin voltear la mirada, dejándola sola con sus hijos y la inmensidad del desierto, sin lágrimas que derramar, pues el desierto ya se las había bebido todas. Soledad entró por última vez en la choza, tomó una manta raída, la cantimplora medio vacía que fue de Mateo y un pequeño caballo de madera, el único juguete de su hijo menor. Con un nudo en la garganta y la dignidad como único equipaje, tomó a los niños de la mano y les dio la espalda al campamento. No miró atrás. Cada paso era un acto de fe ciega, una rebelión silenciosa contra el destino que la quería aplastar. Caminaron hacia ninguna parte, mientras las sombras de los cerros se alargaban como dedos acusadores y el cielo se teñía de un violeta fúnebre. El frío de la noche del desierto comenzó a morderles la piel. El más pequeño sollozaba, agotado, y los otros 2 temblaban en silencio, aferrados a su falda. Soledad sabía que no sobrevivirían a la intemperie. Fue entonces cuando sus ojos, acostumbrados a buscar el brillo del mineral en la roca, distinguieron una fractura, una herida oscura en la ladera de un cerro cercano. Era un refugio precario, una boca de lobo que prometía tanto peligro como amparo. Pero el viento helado no les daba otra opción. Empujó a sus hijos con suavidad hacia la negrura, susurrándoles promesas de calor que no sabía si podría cumplir, y se adentró en la tierra que le había quitado todo, esperando, contra toda esperanza, que esta vez le devolviera algo. La oscuridad los envolvió, pero era una oscuridad protectora, no la intemperie infinita del desierto. El aire era más quieto, denso, con un olor a piedra húmeda y a tiempo detenido. El llanto del pequeño se convirtió en un hipo tembloroso, mientras Soledad extendía la manta raída sobre el suelo irregular y los acurrucaba contra su cuerpo, compartiendo el poco calor que les quedaba. El viento aullaba afuera, impotente, como una bestia furiosa a la que le habían cerrado la puerta. A tientas, con la mano libre, Soledad palpó la pared para medir el tamaño de su refugio. Sus dedos, ásperos por el trabajo y la pena, rozaron una superficie extraña,
No era la roca lisa y fría que esperaba, sino una veta gruesa, casi jabonosa al tacto, con incrustaciones metálicas que parecían vibrar con una energía propia. Un escalofrío que no era de frío recorrió su espalda. Acercó su rostro a la pared, aguzando la vista en la penumbra. El último resplandor de la luna, filtrándose por la boca de la grieta, fue suficiente para arrancar un destello opaco, un guiño de luz cobriza y dorada, atrapada en la piedra. Soledad contuvo el aliento. Sus ojos de viuda de minero reconocieron al instante lo que sus manos habían sentido. Era la misma veta que Mateo había buscado durante años en los túneles traicioneros de Don Ramiro, la veta madre de las leyendas del campamento, la promesa de riqueza que todos susurraban pero nadie había encontrado. Allí, en el vientre de la montaña que se había tragado a su hombre, la tierra le ofrecía un secreto. No era solo una roca, era una herencia, un arma, una oportunidad. La esperanza es un veneno cuando se ha perdido todo, pero aquello que Soledad sentía no era esperanza, era certeza, una certeza dura y fría como el metal que acababa de tocar. El llanto se había secado para siempre, reemplazado por una rabia paciente, como la piedra que la rodeaba. La montaña que le arrebató a Mateo ahora le entregaba su corazón de oro y cobre. No era un regalo, era un pacto. La deuda de sangre de su esposo sería cobrada, no con lágrimas, sino con el poder que ahora yacía oculto en esa grieta. Mientras sus hijos dormían, agotados e inocentes, Soledad hizo una promesa silenciosa a la oscuridad. Don Ramiro la había llamado inútil, la había despojado de todo. Pronto sabría lo que una viuda inútil podía hacer con el secreto más grande del desierto guardado en el puño. Con las primeras luces del alba, que se colaban tímidas por la fisura, Soledad se movió con un propósito renovado. Buscó una piedra afilada y con un esfuerzo que tensó cada músculo de su cuerpo, arrancó un trozo de la veta. No era más grande que su puño cerrado, pero pesaba más que toda su vida anterior. Lo envolvió en un retazo de su falda y lo escondió en su seno. Un corazón de piedra, latiendo junto al suyo, despertó a los niños con una suavidad que desmentía la dureza de su resolución. Ya no había miedo en su voz, sino una autoridad tranquila. Antes de salir, memorizó cada detalle de la ladera, cada roca y cada arbusto espinoso que marcaba la entrada a su fortuna. Echó un último vistazo a la oscuridad protectora y luego guió a sus hijos, no de vuelta al campamento, sino en dirección opuesta hacia el pueblo más cercano, donde un trozo de piedra podría comprarles una herramienta, algo de comida y, sobre todo, tiempo. El pueblo era un puñado de casas de adobe carcomidas por el sol, un oasis de polvo donde la vida se movía con la lentitud de un animal sediento. Las miradas que Soledad y sus hijos recibieron eran una mezcla de lástima y desconfianza, la moneda corriente para los forasteros sin nada que ofrecer. Ignorándolas, buscó el único lugar que le interesaba, una puerta desvencijada con un letrero casi borrado que anunciaba «Compro oro y mineral». Adentro, un hombrecillo de ojos pequeños y manos rápidas examinó la piedra que ella depositó en el mostrador. Lo sopesó, lo escupió para ver mejor el brillo y ofreció unas cuantas monedas, una miseria destinada a una viuda desesperada. Pero la desesperación de Soledad se había transformado en un metal más duro. «La viuda de un minero conoce el color de la buena mena, señor», dijo con una voz tan serena que sorprendió al hombre. «Y sabe que esa piedra vale 10 veces su oferta. Pague lo justo o la llevaré a la ciudad». El hombrecillo, viendo en sus ojos no las súplicas sino una voluntad de hierro, pagó de mala gana el precio justo. Con el dinero guardado en un nudo de su delantal, Soledad no compró consuelo, sino armas, en la tienda de abastos. Su selección fue metódica y precisa. Un pico corto y resistente, un cincel de buen acero, varios sacos de lona,
una lámpara de carburo y combustible para una semana. A eso añadió harina, frijoles y carne seca, lo suficiente para que sus hijos no volvieran a sentir el hambre en mucho tiempo. Salió del pueblo con la misma determinación con la que había entrado, pero ya no era una fugitiva, ahora era una minera. Cada objeto en su morral era una pieza en el tablero de su venganza, un paso calculado para volver a la grieta, su mina, su secreto, y empezar a extraer la justicia que le habían negado. El regreso a la grieta fue un peregrinaje sigiloso bajo el amparo de un crepúsculo moribundo. Ya no volvían como náufragos buscando una orilla, sino como guardianes reclamando su santuario. Soledad encendió la lámpara de carburo y su luz blanca y siseante ahuyentó las sombras, revelando no una cueva, sino el plano de su nuevo universo. Mientras los niños, contagiados por la nueva seguridad de su madre, exploraban con curiosidad el confín de su hogar de piedra, ella organizaba las provisiones con la eficacia de un general de campo. La manta fue su lecho, un rincón fue su despensa y la entrada, cuidadosamente oculta con unas ramas secas, la puerta de su fortaleza. El aroma de la carne seca calentándose sobre una pequeña fogata llenó el aire. Un olor a vida y a hogar que desafiaba al desierto y a la memoria del campamento. Allí, ocultos a los ojos del mundo y de su enemigo, forjaron un nuevo comienzo en las entrañas de la tierra que les era a la vez tumba y tesoro. Cuando la respiración acompasada de sus hijos dormidos fue el único sonido además del viento lejano, Soledad se puso en pie, se ató el pelo, cogió el pico y se enfrentó a la pared que guardaba su secreto. El primer golpe del pico contra la veta resonó en el silencio como un juramento. El impacto le recorrió los brazos y le sacudió hasta el alma, pero no se detuvo. Recordaba las palabras de Mateo, su voz resonando en su memoria, hablando de cómo leer la piedra, de sentir dónde era más generosa. Golpe tras golpe, encontró un ritmo, una cadencia brutal y dolorosa que convertía su pena en sudor y su rabia en progreso. Horas después, con los músculos temblando de un agotamiento que nunca antes había conocido, una losa considerable de mineral se desprendió y cayó a sus pies con un ruido sordo y prometedor. A la luz danzante de la lámpara, cubierta de polvo y sudor, el rostro de Soledad ya no era el de una viuda llorosa. Era la máscara de una deidad antigua y vengativa, nacida del dolor y la piedra, extrayendo su poder directamente del corazón de la montaña. Los días se convirtieron en un ritual sagrado y brutal. A la luz del sol, Soledad era madre, maestra y guardiana, enseñando a sus hijos a leer los signos del desierto, a distinguir las plantas comestibles de las venenosas y a encontrar agua donde parecía no haberla. Les contaba historias de su padre, no como un fantasma triste, sino como un hombre valiente cuyo espíritu ahora vivía en las rocas que les daban cobijo. Pero cuando la luna reclamaba el cielo, se convertía en otra cosa. Con los niños dormidos, encendía la lámpara y empuñaba el pico. Sus manos, antes dedicadas a la caricia y al pan, se llenaron de callos y heridas que curaba con la misma determinación con la que abría la tierra. El dolor físico era un bálsamo para el dolor del alma. Cada músculo desgarrado era un tributo a Mateo. Cada gota de sudor, una oración de furia. Lentamente, en el rincón más oscuro de la cueva, los sacos de lona se fueron llenando. Una montaña de riqueza silenciosa creciendo como una promesa de tormenta. Cuando tuvo lo suficiente para que el viaje valiera el riesgo, Soledad preparó su segunda incursión en el mundo de los hombres. Esta vez no fue al pueblo cercano, sino que caminó 2 días en dirección a la sierra, hacia un poblado más grande y con más movimiento, donde la cara de una viuda no sería recordada. Compró un burro viejo con parte de sus primeras ganancias,
un animal tan terco y resistente como ella misma, y lo cargó con 4 sacos de mineral escogido, el más rico. En el nuevo pueblo buscó a un fundidor, un hombre cuya codicia era más profesional y menos personal. No hubo regateo humillante. El hombre vio la calidad de la mena, pesó los sacos y pagó en billetes grandes y viejos, sin hacer preguntas que no quisiera responder. Soledad no gastó el dinero en lujos. Lo guardó casi todo, cosido en el forro de su falda. Compró más herramientas, una lona más grande para protegerse de las lluvias ocasionales y algo de dinamita, que miró con el respeto y la familiaridad de quien conoce su poder destructivo y creador. El oro ya no solo era supervivencia, se estaba convirtiendo en el capital para la guerra que planeaba librar. El regreso con la dinamita marcó un antes y un después. Ya no era una mujer arañando la piedra, sino una fuerza de la naturaleza dictando sus propios términos a la montaña. Con una precisión aprendida de las conversaciones de Mateo, perforó la roca, colocó las cargas y midió la mecha con una calma que helaba la sangre. Llevó a sus hijos a una distancia segura, tapándoles los oídos y abrazándolos contra el suelo justo antes de que el mundo se estremeciera. El rugido sordo que sacudió la grieta no fue de destrucción, sino de nacimiento. La explosión, contenida y experta, hizo en minutos el trabajo de semanas, abriendo el corazón de la beta y revelando una riqueza que superaba sus sueños más febriles. El eco de la detonación fue como la primera palabra de su venganza, una promesa de ruina que flotó en el aire del desierto, inaudible aún para el hombre que dormía tranquilo en su hacienda. Con la riqueza acumulándose en sacos cada vez más numerosos, Soledad comenzó a tejer su red. Dejaba a sus hijos seguros en su fortaleza de piedra por un día y, montada en su burro, exploraba el territorio. Desde las cimas de los cerros vecinos, con la mirada de un halcón, estudiaba el imperio de don Ramiro, las rutas de sus caravanas, la ubicación de los pozos de agua que abastecían su mina, las tierras baldías que él despreciaba pero que eran estratégicas. La viuda del campamento minero estaba desaparecida, muerta para el mundo. En su lugar, en los registros de propiedad de la capital del estado, un comprador anónimo, representado por un abogado de tercera al que pagaba generosamente, empezó a adquirir títulos de tierra. Eran parcelas sin valor aparente, pero rodeaban la mina de don Ramiro como un dogal, estrangulando lentamente su acceso al agua y a las rutas de expansión. Soledad ya no extraía oro para sobrevivir, ahora cosechaba el metal para sembrar la ruina de su enemigo. El primer indicio de que el mundo había cambiado no fue un estruendo, sino el lento agonizar de un arroyo. Don Ramiro, desde el porche de su hacienda, notó que el polvo se levantaba con más insistencia en el camino a la mina. Sus capataces le informaron que los pozos bajaban de nivel a una velocidad alarmante. Al principio lo atribuyó a una sequía pasajera, una de las tantas jugarretas del desierto, pero cuando envió hombres a rastrear la fuente del arroyo principal, estos regresaron con noticias increíbles. La tierra tenía un nuevo dueño. Vallas de alambre de espino y letreros de propiedad privada bloqueaban el paso en cañones y laderas que durante generaciones habían sido de libre acceso. Enfurecido, don Ramiro movilizó a sus abogados, pero estos se toparon con un muro de legalidad inexpugnable. Todas las tierras clave, las que contenían los ojos de agua, pertenecían a una empresa fantasma registrada en la capital, una entidad sin rostro que había comprado la sed de su imperio. El cacique, acostumbrado a derribar hombres, no sabía cómo pelear contra un papel. Mientras don Ramiro luchaba contra cercas y escrituras, Soledad desató una plaga más sutil y devastadora, un rumor. En sus viajes no solo comerciaba con mineral, sino que también escuchaba y hablaba. En la cantina de un pueblo lejano, compartió con un viejo arriero de lengua suelta la triste historia de un minero llamado Mateo,
Noches en Názares, Notateores, cuya viuda y huérfanos habían desaparecido en el desierto tras ser expulsados. Añadió, con la voz quebrada de quien comparte un secreto terrible, que los viejos del campamento decían que el espíritu de Mateo no descansaba, que había encontrado la beta madre justo antes de morir y que ahora su fantasma la protegía, maldiciendo la avaricia de don Ramiro y secando el agua de la tierra para vengar a su familia. La historia, abonada con el oro de Soledad, echó raíces y voló con el viento. En pocas semanas llegó a los oídos de los mineros, quienes empezaron a mirar las sombras de los túneles con un nuevo temor y a su patrón con una creciente desconfianza. La sed de los pozos se unió al miedo en sus corazones, y el imperio de don Ramiro comenzó a agrietarse desde adentro. La maldición de Mateo se convirtió en una fiebre que se apoderó del campamento. Los mineros, hombres curtidos por el peligro, comenzaron a ver presagios en cada sombra y a escuchar lamentos en el silbido del viento dentro de los túneles. Un pico que se rompía, una lámpara que parpadeaba, todo era una señal del espíritu vengador. La producción de la mina se desplomó. Don Ramiro, enfurecido, intentó sofocar el pánico con amenazas y despidos, pero la superstición era un enemigo más escurridizo que la roca. Sus capataces, impotentes, le informaban de túneles abandonados por hombres que juraban haber visto los ojos tristes de un fantasma o haber sentido un frío mortal en vetas que antes eran seguras. El imperio de don Ramiro, construido sobre la obediencia y el miedo a su poder terrenal, se desmoronaba ante el miedo a un poder que venía de la tumba. Desesperado, don Ramiro jugó la única carta que le quedaba, el dinero. En la plaza polvorienta del campamento, frente a los rostros recelosos de sus trabajadores, anunció una recompensa que hizo contener el aliento a más de uno, una fortuna para quien encontrara una nueva fuente de agua, y otra, aún mayor, para quien desenmascarara a los culpables de la sequía y de los rumores malintencionados. Soledad, oculta entre la multitud que había venido de los alrededores, atraída por el alboroto, escuchó la oferta con una media sonrisa helada. Estaba envuelta en un rebozo que ocultaba su rostro, pero sus ojos no perdían detalle de la bestia acorralada que bramaba en el centro de la plaza. Don Ramiro, en su arrogancia, creía que podía comprar el alma del desierto y la lealtad de los hombres. No sabía que estaba ofreciendo oro a la misma mujer que lo extraía de las entrañas de la tierra, la fuente inagotable de su ruina, y que con cada palabra de rabia solo la convencía más de que la estocada final debía ser certera y mortal. La oportunidad, presentada en la bandeja de plata de la desesperación de su enemigo, era demasiado perfecta para ignorarla. Soledad se mezcló con la gente que se dispersaba, su rostro anónimo de nuevo, y emprendió el camino de regreso a su fortaleza. Aquella noche no golpeó la roca. Se sentó a la entrada de la cueva, bajo el manto de estrellas que había sido su único confidente, y desenterró un recuerdo de Mateo. Le habló una vez de un río fantasma, una corriente subterránea que, según las leyendas de los antiguos, cruzaba el desierto muy por debajo de la superficie y solo se acercaba a ella en un cañón estrecho y olvidado, a leguas de la mina. Un lugar que don Ramiro consideraba yermo e inútil. Soledad había encontrado ese cañón en sus exploraciones. Había sentido la humedad en el aire y había visto la vegetación extrañamente terca que se aferraba a la vida en el fondo. El plan se formó en su mente, no como una esperanza, sino como una ecuación. Ella no solo le daría agua a don Ramiro, se la vendería, convirtiéndose en su salvadora para poder ser, finalmente, su verdugo. Una semana después, un carro tirado por 2 mulas fuertes se detuvo frente a la hacienda de don Ramiro, levantando una nube de polvo que parecía un insulto a la sequía.
De él descendió una mujer que nadie en la región habría podido reconocer. Vestía con la sobriedad de quien no necesita ostentar su riqueza, y su rostro, aunque curtido por el sol, mostraba una confianza y una dureza que imponían respeto. Se presentó ante el cacique como la señora Elena Vargas, una inversora de la capital que había oído hablar de sus problemas y de su recompensa. Ante un don Ramiro escéptico y altanero, desplegó sobre la mesa un mapa dibujado con una precisión asombrosa. Con un dedo firme señaló el cañón olvidado. «Aquí abajo, señor Ramiro», dijo con voz clara y sin rastro de súplica. «Hay un acuífero tan vasto que podría convertir este desierto en un jardín. Yo sé cómo encontrarlo, pero carezco de los hombres y la maquinaria para perforar. Usted los tiene. Le ofrezco una sociedad. Yo le doy el agua que salvará su mina, y usted me entrega la recompensa y un 10% de las ganancias durante los próximos 5 años». Don Ramiro la estudió, buscando una debilidad, una mentira, pero solo encontró el reflejo de su propia ambición en los ojos de aquella mujer. Desesperado y cegado por la avaricia, aceptó. La viuda acababa de ser invitada a entrar por la puerta principal. Los trabajos en el cañón comenzaron bajo un sol inclemente y la mirada vigilante de don Ramiro. Soledad, o más bien la señora Vargas, dirigía a la cuadrilla con una precisión implacable que desconcertaba a los capataces. No gritaba ni amenazaba. Su voz firme y sus indicaciones exactas, basadas en los recuerdos de las palabras de Mateo, eran más efectivas que cualquier látigo. Señalaba los puntos de perforación con una certeza que a don Ramiro le parecía casi brujería. Él la observaba desde la sombra de una lona, con la mandíbula apretada, dividido entre la desconfianza hacia esa mujer surgida de la nada y la desesperada necesidad de que tuviera razón. Vio cómo sus hombres, al principio reacios a seguir las órdenes de una extraña, acabaron por respetarla al ver que cada uno de sus movimientos tenía una lógica que ellos, hombres de mina, entendían. Soledad no era una inversora de salón, era alguien que hablaba el lenguaje de la piedra y la tierra. Pasaron 3 días de trabajo febril, 3 días en que el único sonido fue el de los barrenos mordiendo la roca seca. Al 4.º día, el sonido cambió. Se volvió sordo, húmedo. Un grito ronco se alzó de uno de los hombres que manejaba la perforadora justo antes de que la máquina escupiera un chorro de lodo oscuro. Y entonces ocurrió el milagro. Un geyser de agua clara y fría brotó de la tierra con una furia liberadora, empapando a los hombres que estallaron en vítores. Don Ramiro corrió hacia el pozo, metió las manos en el chorro y se echó el agua a la cara, riendo como un loco. Su imperio estaba a salvo. Se volvió hacia Soledad con una sonrisa de depredador satisfecho y le dio una palmada en la espalda. «Lo ha conseguido, señora Vargas, lo ha conseguido». Soledad le devolvió una sonrisa controlada, un gesto perfectamente ensayado. Mientras don Ramiro celebraba su victoria, ella sentía el frío peso del contrato en su mente. Él creía haber encontrado un pozo. Lo que había encontrado era el veneno de la dependencia. El agua que brotaba de la tierra no era para saciar la sed de la mina, sino para ahogar a su dueño. La celebración duró hasta el anochecer, con los mineros borrachos de agua y esperanza. Don Ramiro, henchido de orgullo, firmó el contrato con la señora Vargas en su oficina, con un gesto magnánimo, como si le estuviera otorgando un favor en lugar de encadenarse a ella. Soledad aceptó los papeles con una inclinación de cabeza. Para él eran un mal necesario, el precio de su salvación. Para ella eran la sentencia de muerte que él mismo había rubricado. Con la recompensa en un maletín y el 10% de la mina asegurado en papel sellado, la viuda no se retiró a disfrutar de su victoria. Su presencia en la mina, antes una anomalía, se convirtió en una constante. La inversora de la capital tenía derecho a proteger sus intereses, y eso es exactamente lo que hizo. Con una excusa de eficiencia,
la señora Vargas solicitó acceso a los libros de contabilidad, a los mapas de los túneles y a los informes de producción. Don Ramiro, aunque receloso de que una mujer se inmiscuyera en sus asuntos, no podía negarse sin romper el contrato que lo había salvado. Con una paciencia infinita, Soledad pasaba las noches no en su cueva, sino en una pequeña choza que había comprado en el campamento, descifrando los números y las líneas que componían el imperio de su enemigo. No buscaba desfalcos, buscaba las arterias. Identificó los túneles más productivos, los más peligrosos, los que don Ramiro había clausurado por recortes de seguridad, los mismos túneles donde hombres como Mateo encontraban la muerte. En la fría caligrafía de los libros de cuentas no leía cifras, sino la historia de una avaricia que había costado vidas. Estaba trazando el mapa de la anatomía de su venganza. En el fondo de un arcón polvoriento, bajo mapas geológicos más recientes, encontró lo que buscaba. No era un mapa del tesoro, sino de la muerte. Un informe de un ingeniero, fechado 2 años atrás, con párrafos enteros subrayados en rojo y anotaciones al margen de puño y letra de don Ramiro. El informe advertía de una falla estructural inestable en el sector 7 y recomendaba su cierre inmediato y refuerzo. El mismo sector 7 donde la tierra se había tragado a Mateo. Las anotaciones de Ramiro eran despectivas y frías, demasiado caro. Continuar con precaución. La producción no puede parar. Soledad sintió que el aire se helaba en sus pulmones. No fue un accidente, fue una sentencia. La prueba que sostenía en sus manos temblorosas no era solo papel y tinta. Era el testamento de la avaricia de un hombre y el precio de la vida de su esposo. El dolor, que creía haber dominado, regresó con la fuerza de una luz, pero esta vez era un dolor afilado, un instrumento de precisión. Su siguiente movimiento no fue en los libros, sino en los túneles. Como la señora Vargas, comenzó a hacer visitas de inspección, siempre con un pretexto de seguridad para proteger su inversión. Hablaba con los mineros más viejos, los que tenían el polvo de la mina incrustado en las arrugas y la resignación en la mirada. No les hablaba de venganza, sino de pensiones y seguros. Con una parte de su fortuna, creó un fondo discreto para las familias de los accidentados, un gesto que don Ramiro nunca había tenido. Luego, con la casualidad de quien revisa un mapa, les hacía preguntas. Es cierto que el sector 7 siempre fue inestable. He leído informes antiguos. Dejaba que la pregunta flotara en el aire cargado de polvo, sembrando la duda en un terreno abonado por años de resentimiento. No necesitaba acusar a don Ramiro en voz alta. Estaba enseñando a los mineros a leer la historia de su propia explotación, escrita en las cicatrices de la montaña y en las tumbas anónimas del cementerio del campamento. La mecha que Soledad había encendido prendió en el hombre más inesperado. El viejo Tomás, un capataz de turno cuya lealtad a la mina era tan antigua como sus pulmones llenos de polvo. Era un hombre de pocas palabras, que había visto morir a demasiados amigos como para creer en fantasmas, pero que sí creía en la tinta y el papel. Soledad, bajo el pretexto de una auditoría de seguridad, le pidió que la ayudara a revisar archivos antiguos. Dejó el informe del sector 7 casualmente sobre la mesa. Tomás lo vio, reconoció al instante la caligrafía arrogante de don Ramiro en los márgenes. No dijo nada. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el borde de la mesa y una vena latió en su sien. Esa misma noche, una copia del informe, hecha por Soledad, pasó de mano en la oscuridad de las chozas. La historia del fantasma de Mateo se desvaneció, reemplazada por una verdad mucho más aterradora. No había sido la montaña la que mató a su amigo, sino el hombre que les pagaba un sueldo miserable por arrancarle las entrañas. El amanecer siguiente, el aire en la boca de la mina era distinto. No olía a trabajo, sino a quietud.
Cuando don Ramiro llegó en su carruaje, encontró a todos los mineros de pie, en silencio, con los picos y las palas a sus pies. No era una protesta ruidosa, sino un muro de hombres callados y expectantes. El viejo Tomás dio un paso al frente, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la rabia contenida. «No entraremos hoy, patrón», dijo, su voz resonando en el silencio antinatural. «¿Y se puede saber por qué?», espetó don Ramiro, bajando del carruaje como un trueno. Tomás levantó la mirada, y su voz fue la de todos los hombres detrás de él. «Porque el sector 7 no era seguro, y usted lo sabía». El nombre de Mateo no fue pronunciado, pero flotó en el aire más pesado que cualquier roca. Don Ramiro palideció, pero su arrogancia se impuso. «Insolentes, están todos despedidos». Pero nadie se movió. El miedo se había roto. A lo lejos, apoyada en su propio carro, la señora Vargas observaba la escena sin expresión, como quien contempla el derrumbe lento y predecible de un edificio condenado. La amenaza de don Ramiro flotó en el aire, pero era una bala gastada. Ningún hombre se movió. En su lugar, una risa seca y amarga escapó de los labios del cacique, una risa que se quebró en una orden. «¡Sáquenlos de aquí!», gritó a sus dos capataces de confianza, que avanzaron con las manos en las culatas de sus revólveres. El aire se espesó con la promesa de violencia, pero antes de que pudieran dar un paso más, la figura de la señora Vargas se interpuso entre ellos y los mineros. Caminó con una calma que desarmaba, su sombra alargándose en el suelo polvoriento. Se detuvo frente a don Ramiro, pero su voz se dirigió a los trabajadores. «Estos hombres no están despedidos», dijo, y su voz, aunque serena, resonó con más autoridad que los gritos del patrón. Luego giró su rostro hacia él y sus ojos eran dos esquirlas de obsidiana. «A partir de hoy, trabajan para mí. Usted no es nadie para dar órdenes aquí. Esta mina es mía», bramó don Ramiro, con el rostro congestionado por la furia. Soledad lo dejó desahogar su rabia y luego, con la precisión de un cirujano, extrajo un fajo de documentos de su maletín. Era suya, corrigió con una calma mortal. La sequía lo hizo descuidado. Don Ramiro pidió préstamos, hipotecó sus tierras para mantener la producción, y yo compré cada una de sus deudas. Los bancos de la capital prefieren el oro contante y sonante a las promesas de un cacique en apuros. Desplegó el último papel, un título de propiedad. «La mina, la hacienda, cada palmo de tierra que pisa me pertenece. Es la compensación por la vida de un hombre». Se acercó un paso más, y su voz fue un susurro que solo él pudo oír. «Me llamó una viuda inútil. ¿Recuerda? Me echó al desierto a morir». Don Ramiro la miró, y por primera vez no vio a la señora Vargas, sino a la mujer cuyo mundo él había destruido, y en sus ojos no había lágrimas, sino la dureza de la montaña misma que había vuelto para reclamar su deuda de sangre. El rostro de don Ramiro pasó por una tormenta de emociones, incredulidad, rabia y finalmente el terror puro y desnudo de un rey destronado. Por un instante pareció que iba a lanzarse sobre ella, que su violencia innata sería su última respuesta. Pero al mirar más allá de Soledad, no vio a una mujer sola, sino un mar de rostros duros y silenciosos. Los mismos hombres que había explotado durante años, ahora convertidos en el jurado y la muralla de su verdugo. Sus capataces, sintiendo el cambio de poder en el aire como un cambio en el viento, dieron un paso atrás, disolviendo su lealtad en la nada. El rugido que murió en la garganta de don Ramiro fue el sonido de un imperio derrumbándose en polvo. Se quedó allí, jadeando. Un hombre grande hecho pequeño por la justicia, hasta que Soledad dio la orden final. No con un grito, sino con la voz tranquila de quien cierra un libro. «Tomás, asegúrese de que el señor Ramiro abandone mis tierras antes de que se ponga el sol. Puede llevarse sus efectos personales. Nada más».
El silencio que siguió a la partida del carruaje de don Ramiro, que se alejó levantando una nube de polvo humillado, fue más elocuente que cualquier celebración. Soledad se giró para encarar a los mineros. Sus rostros, antes máscaras de desafío, ahora mostraban una mezcla de asombro y esperanza. No era una extraña, una inversora de la capital. Era Soledad, la viuda de Mateo, y su victoria era la de todos ellos. Caminó hacia la entrada de la mina, el lugar donde su vieja vida había terminado y la nueva había sido forjada. Puso una mano sobre la roca fría, un gesto de comunión. «Esta mina tiene una deuda de sangre», dijo, su voz resonando en la boca del túnel, «y la pagará, no con más vidas, sino con justicia. A partir de hoy, la seguridad será la primera ley, las ganancias se repartirán con equidad, y el sector 7 quedará sellado para siempre, como una tumba y un monumento». Los hombres no vitorearon, asintieron lentamente, un gesto solemne y profundo. Uno a uno, recogieron sus herramientas, no ya como siervos, sino como hombres libres. Y a lo lejos, en la colina donde se ocultaba su grieta secreta, 3 pequeñas figuras salieron a la luz del sol, esperando el regreso de su madre. Mientras el último de los mineros volvía al trabajo, esta vez con la espalda recta y un propósito renovado, Soledad se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la colina. Ya no era la señora Vargas, la estratega de ojos fríos, ni la vengadora nacida de la piedra. Con cada paso que la alejaba de la mina y la acercaba a sus hijos, sentía cómo las capas de dureza que había forjado se disolvían como sal en el agua. La vieron venir y corrieron a su encuentro, 3 pequeñas figuras levantando nubes de polvo dorado a su paso. Sus gritos de «¡Mamá!» fueron el único sonido que importaba en la inmensidad del desierto. Soledad cayó de rodillas para recibirlos, y el impacto de sus cuerpos pequeños y cálidos fue el ancla que la devolvió a sí misma. Los abrazó con una fuerza que contenía meses de miedo silencioso, noches de agotamiento y la ferocidad de una loba defendiendo a su camada. El olor a polvo y a sol en sus cabellos era el único perfume de la victoria, el único tesoro que realmente había estado buscando. No volvieron a la grieta, pues su tiempo como refugio había terminado. Al atardecer, de pie en la loma desde donde se veía el campamento bullir con una nueva energía, Soledad sostuvo el pequeño caballo de madera que había pertenecido a Mateo. No lo dejó como ofrenda en una tumba sellada, sino que se lo entregó a su hijo menor. «Tu padre era el mejor de los mineros», les dijo, su voz por fin libre del peso de la rabia. «Buscó el corazón de la montaña no por codicia, sino para darnos un futuro, y lo encontró». Ya no miraban la mina como la fauce que devoraba hombres, sino como la herencia de Mateo, una promesa de piedra forjada con su sacrificio y redimida por el amor de una mujer que se negó a ser inútil. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el desierto de oro y cobre, los mismos colores de la veta que los había salvado. Soledad, con sus hijos aferrados a ella, no le dio la espalda al pasado, sino que lo abrazó, transformando el dolor en cimientos. La viuda había muerto en la oscuridad de una grieta para que una familia y todo un pueblo pudieran por fin caminar bajo la luz. La hacienda de don Ramiro, antes un monumento a la arrogancia, ahora era un cascarón silencioso que Soledad se veía forzada a ocupar. No por gusto, sino por necesidad. Los muros anchos y las habitaciones vastas no le ofrecían consuelo, sino el eco de una vida que no era la suya. Dormía con sus hijos en una sola habitación, sobre colchones traídos de las chozas del campamento, ignorando el lecho tallado del cacique. Abrió de par en par todas las ventanas, como si quisiera que el viento del desierto barriera el aire viciado de tiranía y se llevara los últimos fantasmas. A veces,
Desde el porche donde Ramiro dictaba sentencias, veía a sus hijos jugar en el patio polvoriento y entendía que no había conquistado una casa, sino un futuro. El poder, para ella, no era un trono en el que sentarse, sino un terreno recién arado que debía sembrar y proteger con las mismas manos callosas que habían empuñado el pico. Pero el desierto no era el único enemigo. Con la primera caravana de mineral enviada a la ciudad bajo el nuevo estandarte, llegaron los cuervos. Hombres de traje y sonrisa fácil, abogados y compradores que habían negociado con don Ramiro durante años y que ahora venían a medir a la nueva dueña. La miraban con una mezcla de curiosidad y desdén, esperando encontrar a una viuda afortunada a la que poder engañar. Pero encontraban a la señora Vargas, una mujer que conocía el valor de cada onza de mineral, porque ella misma la había arrancado de la roca, que leía los contratos con la misma atención con la que leía las fallas en un túnel y que negociaba no con la avaricia de un cacique, sino con la feroz determinación de una madre que defiende su territorio. La guerra contra un solo hombre había terminado. Ahora comenzaba la batalla silenciosa por construir un mundo sobre sus cenizas, una batalla contra la codicia del mundo exterior que era tan implacable y sedienta como el propio desierto. El primero en ponerla a prueba fue un hombre llamado Valdivia, un comprador de metales cuya panza era tan abultada como su reputación de usurero. Llegó a la hacienda con 2 secuaces y la misma sonrisa condescendiente que seguramente le había dedicado a Ramiro. Se sentó en la oficina del antiguo cacique, como si el sillón aún le perteneciera, y le ofreció a Soledad renovar el viejo contrato, un acuerdo leonino que la ataba a precios fijos muy por debajo del mercado. Soledad escuchó sin interrumpir, dejó que desplegara su mapa de mentiras. Cuando terminó, ella no respondió. Simplemente se levantó, fue a una vitrina y sacó 2 copas y una botella de tequila. Sirvió una para él, la otra la dejó vacía. Esa copa, señor Valdivia, representa sus ganancias si firma conmigo, dijo, señalando la copa llena. Y esta otra, añadió, señalando la vacía, representa las mías con su contrato. Gracias por su visita. El hombre, desconcertado, intentó argumentar, hablar de la lealtad y los viejos tiempos. Soledad lo cortó en seco, su voz tan tranquila como peligrosa. Los viejos tiempos terminaron con un derrumbe en el sector 7. Mi mineral ya tiene comprador en la capital, uno que paga el precio justo y al contado. Si usted quiere hacer negocios conmigo, traerá un contrato nuevo. De lo contrario, el camino de vuelta es tan polvoriento como el de venida. Valdivia y sus hombres se marcharon sin probar el tequila, dejando tras de sí el hedor de una codicia derrotada. La noticia corrió como el agua en el desierto. La viuda no era presa fácil, pero Soledad sabía que ahuyentar a los buitres era solo una parte de la batalla. El verdadero trabajo estaba en sanar las heridas de la propia mina. Cada mañana, en lugar de dirigir desde la opulencia de la hacienda, bajaba al campamento. Con el viejo Tomás como su mano derecha, recorrió cada túnel, no para medir la riqueza, sino para evaluar el riesgo. Ordenó instalar vigas de refuerzo donde Ramiro había escatimado, mejorar la ventilación y establecer turnos de trabajo que no agotaran a los hombres hasta convertirlos en fantasmas. Y un día, viendo a los hijos de los mineros jugar entre las rocas con palos y piedras, tomó la decisión más importante. Con las ganancias de la primera venta de mineral, no compró más tierras ni armas. Compró libros, cuadernos y contrató a una maestra que había sido expulsada de un pueblo vecino por enseñar a los hijos de los peones. Eligió la choza más grande y sólida del campamento, la que había sido del capataz principal de Ramiro, y ordenó que la vaciaran. «Aquí no vivirá ningún capataz», le dijo a Tomás, mientras los niños observaban con una curiosidad silenciosa.
Aquí se levantará una escuela. La mina les quitó a sus padres durante demasiadas horas al día. Es hora de que empiece a devolverles un futuro. La construcción de la escuela se convirtió en la primera gran obra comunal. Los mismos hombres que partían la roca en las profundidades de la tierra, ahora levantaban muros de adobe bajo el sol, con una precisión y un cuidado que no nacían de la obediencia, sino del orgullo. Las mujeres, cuyas vidas habían girado en torno a la espera y al luto, formaban cadenas para pasar los adobes y el agua, sus voces mezclándose en canciones que no se habían oído en años. Cuando la maestra llegó, una mujer joven de ojos serios y manos firmes, los niños la rodearon como un enigma. El primer día, el sonido de las letras siendo deletreadas por voces infantiles se mezcló con el lejano retumbar del trabajo en la mina. Era un sonido nuevo, el de una riqueza distinta que no se medía en onzas ni en quilates. Soledad, observando desde la puerta, entendió que no solo estaba construyendo un edificio, sino una razón para que los hombres salieran de los túneles cada día. Un futuro tangible para aquellos que habían nacido pensando que su único destino era el polvo. Pero la paz en el desierto es un espejismo que se desvanece con el calor. Llegó a lomos de un burro, en la forma de un viejo buscador de rutas que pidió agua en la hacienda y pagó con noticias. Habló de un hombre roto y furioso, visto en las cantinas más sórdidas de la frontera, gastando sus últimas monedas no en tequila, sino en reclutar pistoleros, hombres cuya única lealtad era a la violencia. Don Ramiro no se había rendido, simplemente había cambiado de armas. Ya no luchaba con escrituras y abogados, sino con la promesa de sangre y fuego. La noticia cayó sobre Soledad no como una sorpresa, sino como la confirmación de una ley inevitable. El mal, cuando es arrancado de raíz, siempre intenta volver a crecer, más retorcido y venenoso que antes. Comprendió que la batalla por la mina no había terminado con la expulsión del tirano. Apenas había ganado el terreno, ahora debía fortificarlo, porque la venganza de un hombre que lo ha perdido todo no busca recuperar un imperio, sino reducir a cenizas el que lo ha reemplazado. Soledad agradeció al viejo con una moneda de plata y un trozo de carne seca para su viaje. Cuando el hombre desapareció en el horizonte, ella no corrió a trancar las puertas ni a ocultar a sus hijos. En su lugar, caminó con paso firme hacia la boca de la mina, donde el viejo Tomás supervisaba el turno de la tarde. Lo llamó aparte y bajo la sombra de una peña le transmitió la noticia sin adornos ni eufemismos. No hubo miedo en su voz, solo el frío metal de la certeza. Esa misma noche, a la luz de las lámparas de carburo, reunió a los capataces y a los mineros más veteranos en el gran salón de la hacienda. No les pidió que lucharan por ella. Les expuso la verdad con una sencillez brutal. Don Ramiro no volvía a reclamar la mina, volvía a quemar la escuela. No venía a por el oro, venía a por el futuro que estaban construyendo. La montaña que había sido su tumba, su tesoro y su hogar, ahora tendría que convertirse en su fortaleza. La respuesta de los hombres no fue un clamor de guerra, sino un silencio denso y pesado, seguido de un asentimiento colectivo. El miedo a don Ramiro era un fantasma antiguo, pero el amor por lo que habían construido era una muralla de carne y hueso. A la mañana siguiente, la mina no despertó con el sonido de los picos, sino con el de martillos levantando barricadas. Los hombres, usando su conocimiento íntimo de la tierra, convirtieron el campamento en una fortaleza. Las vagonetas de mineral, volcadas y llenas de rocas, bloquearon los accesos principales. En las colinas circundantes, los mismos puntos desde donde Soledad había espiado a su enemigo, se establecieron puestos de vigilancia. El viejo Tomás,
con una pericia nacida de décadas de experiencia con explosivos, preparó cargas de dinamita no para la guerra, sino para la defensa, derrumbes controlados que podían sellar los cañones y desfiladeros en minutos. Mientras los hombres fortificaban la tierra, las mujeres organizaban las provisiones, el agua y un refugio seguro para los niños en el túnel más profundo y estable de la mina. El campamento había dejado de ser un lugar de trabajo. Se había convertido en el nido de una comunidad dispuesta a defender su libertad con los dientes y las uñas. Los días que siguieron fueron un largo aliento contenido. El sol se alzaba y se ponía sobre un campamento que había mudado su alma. El ritmo industrial de la mina fue reemplazado por la quietud tensa de una fortaleza a la espera de un asedio. Durante el día, Soledad se aseguraba de que sus hijos, junto con los demás niños y las mujeres, estuvieran seguros y abastecidos en el refugio subterráneo, un vientre de piedra que ahora protegía a la vida en lugar de reclamarla. Su calma era un ancla para todos. Les leía cuentos a la luz de una lámpara, su voz firme ahuyentando el miedo que se filtraba con la humedad. Pero cuando subía a la superficie, sus ojos se convertían en los de un halcón. Recorría las defensas, intercambiaba palabras en voz baja con Tomás y escrutaba el horizonte hasta que sus ojos ardían, buscando la nube de polvo que anunciaría el regreso de la tormenta. No había miedo en su espera, sino una resolución de granito. Había arrancado su futuro de las entrañas de la tierra y no permitiría que un fantasma lleno de odio se lo arrebatara. Llegaron con el sol de la tarde a sus espaldas, una docena de jinetes recortados contra un cielo de fuego. No eran un ejército, sino una banda de chacales liderada por un lobo herido. Un único disparo, limpio y agudo, resonó desde el puesto de vigilancia más alto, la señal convenida. No hubo gritos de pánico, solo el sonido metálico y disciplinado de los mineros ocupando sus puestos tras las barricadas. Soledad, desde su posición en la ladera, observó a través de unos viejos binoculares de Mateo. Vio el rostro de don Ramiro, desfigurado por la rabia y el alcohol, gritando órdenes a sus pistoleros. Se detuvieron a una distancia prudente, confiados en su número y en sus armas. El grito de Ramiro rasgó el aire, una mezcla de amenaza y exigencia. «Soledad, sal de tu madriguera, víbora. He venido a quemar tu nido y a recuperar lo que es mío». Soledad no respondió. Bajó los binoculares y miró a Tomás, que esperaba junto al detonador que conectaba con la primera carga en el cañón de acceso. El capataz la miró, esperando la orden. «Que se acerquen más», susurró Soledad, su voz apenas un soplo en el viento del desierto. «Dejemos que la soberbia los traiga hasta nuestra puerta». Impulsados por la arrogancia de su líder, los jinetes espolearon a sus caballos y cargaron hacia el campamento, levantando una nube de polvo que anunciaba su propia condena. Entraron en el estrecho desfiladero que servía de acceso principal, un embudo natural perfecto para una emboscada. Soledad observó cómo el último hombre entraba en la zona marcada, y entonces, con un gesto casi imperceptible, asintió a Tomás. El viejo capataz no vaciló. Giró la manivela del detonador con una fuerza contenida, y la tierra respondió con un rugido sordo y profundo que no vino de un solo lugar, sino de las laderas mismas del cañón. Una explosión controlada, precisa como un corte de cirujano, hizo que toneladas de roca y tierra se desplomaran, sellando la entrada del desfiladero detrás de los invasores. El trueno fue seguido por el pánico de los caballos y los gritos de los hombres, envueltos en una nube asfixiante de polvo que convertía su carga triunfal en una trampa mortal. Cuando el polvo comenzó a asentarse, la escena era de un caos absoluto. Los pistoleros, atrapados entre el derrumbe a sus espaldas y las barricadas del campamento al frente, se encontraron en una jaula de piedra.
Fue entonces cuando, en el más absoluto silencio, las siluetas de los mineros aparecieron en las crestas de las colinas y detrás de cada roca, armados no solo con rifles viejos, sino con picos, palas y la determinación de quienes defienden su hogar. No hubo un grito de guerra, solo la presencia abrumadora de un centenar de hombres que los superaban en número y en coraje. Y por encima de todos, en una cornisa que dominaba la escena, apareció Soledad. Su voz, tranquila, pero amplificada por el silencio expectante, cayó sobre don Ramiro como una sentencia. Este ya no es su mundo. Ramiro, estos no son siervos que pueda asustar con matones a sueldo. Son hombres libres defendiendo su futuro. Los pistoleros se miraron unos a otros. Sus manos se alejaron lentamente de sus armas. No les pagaban lo suficiente para morir en una guerra perdida contra una montaña que había elegido un bando. La rabia de don Ramiro, al verse traicionado por el miedo ajeno, se convirtió en un veneno que se escupió a sí mismo. ¡Luchen, perros! ¡Les pago para matar, no para temblar!, gritó, su voz rota por la impotencia. Pero sus palabras ya no tenían peso. El líder de los pistoleros, un hombre con una cicatriz en la mejilla y los ojos fríos, de quien sabe cuándo una apuesta está perdida, miró a los mineros en las alturas, luego a Soledad y finalmente a su patrón. Con un movimiento lento y deliberado, dejó caer su rifle al suelo con un golpe seco y definitivo. Uno a uno, sus compañeros siguieron su ejemplo. El sonido de las armas arrojadas sobre la piedra fue la verdadera sentencia de don Ramiro, una cascada de metal que sellaba el fin de su poder. «Dejen las armas y los caballos», ordenó Soledad, su voz clara en el silencio. «Caminen, el desierto juzgará si merecen encontrar agua». Sin una palabra, los mercenarios dieron la vuelta y comenzaron a alejarse a pie, desapareciendo entre las rocas como fantasmas avergonzados, dejando a su antiguo patrón solo en medio de su jaula. Privado de su ejército de alquiler, don Ramiro se quedó solo en el centro de su propio fracaso, jadeando como un animal acorralado. Sus ojos, inyectados en sangre, buscaron a Soledad. Para él, ella no era una estratega ni una líder, era la encarnación de su ruina, la viuda que se había negado a morir. Con un rugido que era más animal que humano, sacó su propio revólver y se lanzó a la carga, no hacia las barricadas, sino directamente hacia la cornisa donde se erguía Soledad. Pero no fue una bala lo que lo detuvo, fue el cuerpo del viejo Tomás, que se interpuso en su camino con la solidez de una viga de la mina. El choque fue brutal, un encuentro entre la furia ciega y la justicia paciente. El revólver se disparó hacia el cielo, un trueno inofensivo, mientras ambos hombres rodaban por el suelo. Cuando se detuvieron, don Ramiro estaba en el polvo, desarmado y vencido, con la rodilla de su antiguo capataz clavada en su pecho. Los mineros lo rodearon en silencio, sus sombras cubriéndolo por completo. Soledad lo contempló desde lo alto, no con odio, ni siquiera con triunfo, sino con la calma vacía de quien ha llegado, por fin, al final de un largo y doloroso camino. Soledad bajó de la cornisa, su movimiento lento y deliberado, atrayendo todas las miradas. El polvo se asentó a sus pies cuando se detuvo frente al hombre que yacía en el suelo. Un murmullo sediento de sangre recorrió las filas de los mineros, hombres que tenían cuentas personales que saldar, hermanos y amigos perdidos en derrumbes accidentales. «Mátalo», gruñó uno. «Que pague con su vida», dijo otro. Tomás miró a Soledad, su rostro una máscara de dura interrogación, esperando la orden. Pero Soledad negó con la cabeza. Se arrodilló, no para humillarse, sino para mirar a don Ramiro a los ojos. «La muerte es un regalo que no merece», dijo, su voz tan baja que solo los más cercanos la oyeron. Pero su decisión se extendió como una onda por la multitud. «Y nosotros no somos asesinos.
Le daremos la misma oportunidad que él le dio a mi familia. Se puso de pie y su voz se alzó, clara y firme. Quítenle todo, las armas, las botas, el dinero, déjenlo en harapos, que se enfrente al desierto como el hombre que es, sin nada. El murmullo de los mineros cesó, reemplazado por un entendimiento lento y profundo. Aquello no era clemencia, era una justicia poética, una condena más cruel que una bala. 2 hombres sujetaron a don Ramiro y, sin ceremonia, le quitaron las botas de cuero, el cinturón con la hebilla de plata, hasta la última moneda que llevaba escondida. Lo dejaron descalzo, con la ropa cara hecha jirones. Cuando terminaron, Soledad misma le puso en la mano una cantimplora, no medio vacía, como la que ella cargó, sino llena. Un último gesto que no era de piedad, sino de superioridad moral. Ahora camina, ordenó, sin atreverse a mirar atrás, empujado por las miradas silenciosas de 100 hombres que antes le temían. Don Ramiro comenzó su peregrinaje hacia la nada. Lo vieron caminar tropezando con las piedras que sus botas antes pisaban con desprecio, hasta que su silueta no fue más que un punto tembloroso en el horizonte, devorado por la inmensidad que él creyó poseer, y con su partida, el último fantasma de la vieja mina se disolvió en el aire caliente del atardecer. No hubo gritos de victoria cuando el último eco de los pasos de Ramiro se extinguió. Solo un profundo y colectivo suspiro que pareció levantar el polvo del suelo. Los hombres bajaron de las colinas, sus rostros sucios de tierra y tensión, pero con la espalda más recta de lo que nunca la habían tenido. Se miraban unos a otros, no como supervivientes, sino como artífices de su propio destino. El viejo Tomás se acercó a Soledad, su rostro de piedra surcado por una única emoción que parecía gratitud. Soledad asintió, una vez, y luego su mirada se posó en las barricadas, en las vagonetas volcadas que habían sido su escudo. Su voz, cuando habló, no era la de una generala, sino la de una constructora. «Despejen el camino», dijo con calma. «Mañana, esta mina vuelve a dar de comer a nuestras familias. Hoy vamos a casa». Era una orden simple, pero en ella estaba contenida la promesa de un nuevo amanecer, ganado no con oro, sino con la voluntad de un pueblo que se había negado a arrodillarse. Mientras los hombres comenzaban la lenta tarea de desmontar las defensas, convirtiendo de nuevo las herramientas de guerra en herramientas de trabajo, Soledad caminó hacia la boca del túnel, donde las mujeres y los niños habían esperado el desenlace. El aire se volvía más fresco y húmedo a medida que descendía hacia la oscuridad protectora. La montaña que la había puesto a prueba, que le había entregado su tesoro y su fortaleza, ahora le devolvía su razón de ser. La luz de su lámpara se reflejó primero en los ojos asustados y luego aliviados de los niños al verla aparecer en el umbral del refugio. Su hijo menor corrió hacia ella, y cuando Soledad lo levantó en brazos, el peso de su cuerpo pequeño y vivo fue el único botín de guerra que le importaba. Las mujeres salieron tras ellos, formando una procesión silenciosa que ascendía de las entrañas de la tierra a la luz del crepúsculo. Arriba, el sonido de las risas de los niños se mezcló por primera vez con el eco de los martillos que no partían roca, sino que reconstruían un mundo. Esa noche no hubo una celebración ruidosa, sino algo más profundo, el crepitar de un gran fuego en el centro del campamento, alrededor del cual todos compartieron el pan y la sal. Por primera vez en generaciones, la comida no sabía a miedo ni a obligación. Soledad, sentada en un cajón de madera con sus hijos acurrucados a su lado, observaba los rostros iluminados por las llamas, veía el agotamiento en sus facciones, pero bajo él una luz nueva, la dignidad recuperada. Nadie hablaba de la batalla, hablaban de la próxima siembra, de arreglar un techo, de los nombres para los hijos que nacerían en un mundo libre. Más tarde,
en la modesta choza que había elegido como su hogar, mientras escuchaba la respiración tranquila de sus hijos dormidos. Soledad entendió que el verdadero sonido de la victoria no era el estruendo de la dinamita, sino aquel silencio pacífico, un silencio que el oro no podía comprar y que la tiranía no podía romper. Al alba del primer día de paz, Soledad no convocó una reunión en la oficina del cacique, sino en el esqueleto de adobe de la escuela. Con los muros a medio levantar como testigos, propuso la creación de un consejo que gobernaría la mina. No por nombramiento, sino por elección. El viejo Tomás fue el primero en ser elegido por aclamación, seguido de otros 2 mineros veteranos y, por primera vez en la historia del campamento, 2 mujeres, cuyas voces, antes solo oídas en el lamento, ahora resonarían en la toma de decisiones. La primera moción del nuevo consejo no fue sobre salarios ni producción. Fue una mujer, la viuda de un hombre que murió junto a Mateo en el sector 7, quien se puso de pie. Con la voz firme, propuso que la mina dejara de llevar el nombre del tirano o cualquier nombre de hombre. Propuso que se llamara Mina la Memoria, para que cada gramo de mineral extraído fuera un recordatorio de aquellos que pagaron el precio de su libertad. La moción fue aprobada no con un voto, sino con un silencio solemne que pesaba más que cualquier oro. Los meses que siguieron no fueron una utopía, sino un trabajo tan duro como el de picar la piedra. El consejo, con Soledad como una consejera más y no como una reina, tuvo que aprender a navegar las complejidades de un negocio que don Ramiro había manejado con puño de hierro y una red de corrupción. Hubo disputas por los turnos, escasez de repuestos y la tentación siempre presente de la codicia individual. Pero en cada crisis, la memoria de lo que habían soportado se convertía en su brújula. Cuando 2 mineros discutieron a gritos por una veta particularmente rica, fue el viejo Tomás quien los silenció, no con una amenaza, sino llevándolos a la boca sellada del sector 7. Discutan ahora, les dijo en voz baja, frente a los que murieron para que ustedes pudieran tener esta discusión como hombres libres. La disputa terminó en un apretón de manos y un silencio cargado de entendimiento. Soledad observaba estos momentos, no interviniendo, sino aprendiendo que la verdadera fuerza de su revolución no residía en el oro que había encontrado, sino en la dignidad que los hombres habían desenterrado dentro de sí mismos. La leyenda de Mina, la memoria y su líder sin corona, creció, llevada por los arrieros y los mercaderes a través del desierto. Ya no venían buitres a la hacienda, sino socios potenciales, hombres que veían en la honestidad de la mina una estabilidad que el corrupto imperio de Ramiro nunca tuvo. Con ellos, Soledad y el consejo no solo comerciaron mineral, sino que trajeron al campamento algo más valioso, un médico permanente, semillas para un huerto comunal y un ingeniero que, en lugar de buscar cómo recortar gastos en seguridad, diseñó un sistema para hacer de los túneles los más seguros de la región. El oro de la montaña, que había sido la semilla de la venganza, se transformó en los cimientos de una comunidad próspera. Soledad, que había entrado en la oscuridad de una grieta como una viuda huyendo de la muerte, se había convertido en la partera de una nueva vida, una que ya no dependía de la suerte de una veta escondida, sino que se construía a plena luz del sol, con el adobe del esfuerzo compartido y el agua de la justicia. Los años pasaron, no como un vendaval que todo lo arrastra, sino como el lento goteo del agua que pule la piedra más dura. Los hijos de Soledad ya no eran pequeños asustados, sino jóvenes que aprendían a leer los mapas de la mina y los libros de la escuela con la misma soltura. La hacienda, despojada de su opulencia, se había convertido en un crisol de vida comunitaria. Su gran salón ya no era la corte de un tirano, sino el lugar donde el consejo se reunía,
donde se celebraban las bodas y donde los ancianos contaban historias a los niños en las noches frías. Soledad nunca ocupó el dormitorio principal. Vivía en la misma choza modesta, ahora reparada y sólida, y sus manos, aunque aún fuertes, pasaban más tiempo en la tierra del huerto y en las páginas de un libro que en la empuñadura de un pico. Ya no era la vengadora ni la estratega, era la memoria viva del campamento, la brújula moral a la que todos acudían, no en busca de órdenes, sino de consejo. La leyenda de Mina la memoria cruzó el desierto, no como la historia de un tesoro, sino como el rumor de un milagro. Empezaron a llegar gentes de otros campamentos, familias rotas por otros caciques, hombres y mujeres que buscaban no oro, sino un jornal justo y un lugar al que llamar hogar. No encontraban un paraíso, sino un lugar de trabajo duro, regido por leyes que ellos mismos ayudaban a forjar. Soledad los veía llegar con el mismo polvo y la misma desesperación que ella había llevado como único equipaje, y entendía que su lucha no había terminado con la caída de un hombre. La beta madre que encontró en la oscuridad no había dado solo oro, había parido un hogar. Y un hogar, como la beta más rica, requería ser cuidado, defendido y profundizado cada día, no con dinamita y acero, sino con la materia más resistente y preciosa de todas, la justicia. Un día, mientras observaba el trabajo desde el porche de la escuela, Soledad escuchó una discusión. Era la voz de un muchacho, no mucho mayor que su propio hijo, nacido y criado en la libertad de la nueva mina. Quejándose al viejo Tomás, protestaba por tener que reforzar un túnel que parecía seguro, llamándolo una pérdida de tiempo y de ganancias. En tiempos de Ramiro, dijo el joven con la ignorancia de quien no conoció esos tiempos, se sacaba más mineral porque no se andaban con tantos miedos. El silencio que cayó sobre el patio fue más pesado que cualquier derrumbe. Tomás, con el rostro endurecido por la indignación, estuvo a punto de abofetearlo, pero la sombra de Soledad, que se había acercado sin hacer ruido, se interpuso entre ellos. La comunidad contuvo el aliento, esperando la sentencia de su matriarca. Soledad no pronunció palabra de reproche. En su lugar, posó una mano en el hombro del joven y con una voz suave que desarmaba cualquier rebeldía, le dijo: «Camina conmigo». Lo guió, no a la oficina ni a su choza, sino a la boca sellada del sector 7. El aire allí era más frío, el silencio más profundo. Frente a la pared de roca y mortero que cerraba la tumba de su esposo, Soledad no contó una historia de fantasmas ni de venganza. Le habló de un hombre llamado Mateo, de sus manos callosas y su risa cansada, del caballo de madera que talló para su hijo. Le describió el sonido de la tierra cediendo, el silencio que vino después, y el peso de una avaricia que calculaba la vida humana como un coste aceptable. Esta pared, concluyó Soledad, pasando sus dedos sobre la superficie rugosa, no está hecha de piedra, está hecha con el recuerdo de ese coste. Cada viga que pones, cada hora que dedicas a la seguridad no es un gasto, es un tributo a la memoria que nos hizo libres. El día que olvidemos eso, volveremos a ser esclavos. El muchacho no respondió, solo bajó la cabeza, y las lágrimas que rodaron por sus mejillas sucias de polvo fueron la lección más importante que la mina le enseñaría jamás. La historia de aquel día en la boca del sector 7 se convirtió en el cimiento de una nueva tradición. Por orden del consejo, instigado por un conmovido Tomás, ningún minero nuevo volvería a empuñar un pico en Mina la memoria sin antes pasar por aquel muro de silencio. Se convirtió en un rito de iniciación. Los veteranos llevaban a los novatos y, en la quietud de la montaña, les contaban la historia no solo de Mateo, sino de todos los hombres cuyas vidas habían sido el precio de la negligencia. El juramento de seguridad, que antes era una formalidad firmada en un papel,
se convirtió en una promesa solemne hecha a los muertos. La memoria dejó de ser una leyenda y se transformó en la viga maestra de la mina, más fuerte que el acero, más valiosa que el oro. Con el tiempo, la figura de Soledad se fue retirando del día a día, su presencia transformándose de la de una líder activa a la de un faro silencioso. El consejo, templado en la fragua de la experiencia, gobernaba con una justicia que ya no necesitaba de su guía constante. Sus hijos, ya hombres y mujeres, habían encontrado su propio lugar en la comunidad que ella había forjado, no como príncipes de una dinastía, sino como un eslabón más en la cadena de trabajo y respeto. Y en los atardeceres, desde el porche de la escuela, Soledad ya no escrutaba el horizonte en busca de amenazas. Observaba las luces que se encendían en las chozas del campamento, escuchaba la risa de sus nietos mezclándose con el eco lejano y rítmico de la mina, y sentía el pulso de la vida que había arrancado de las fauces de la muerte. La viuda se escondió en una grieta en la roca, y lo que encontró en la oscuridad, la certeza de que el corazón de una comunidad es el único tesoro que ningún desierto puede enterrar. No solo la salvó a ella, los había salvado a todos. El tiempo, que en el desierto es un escultor de rocas y un ladrón de memorias, fue inusualmente amable con Soledad. La vio envejecer no con la fragilidad del adobe carcomido, sino con la serena solidez de la veta que la había salvado. Sus manos, que habían empuñado el pico con la furia de una diosa vengadora, se volvieron nudosas y suaves, dedicadas a enseñar a sus bisnietos a distinguir las constelaciones en el cielo limpio de la noche. Se sentaba en el porche de la escuela, envuelta en un rebozo gastado, y sus ojos, que ya no buscaban el brillo del oro, veían algo más valioso: los rostros de niños que nunca conocerían el hambre ni la tiranía, que corrían y gritaban en un mundo que ella había arrancado de las garras de la desesperación. Su vida no se apagó en una tormenta de dolor, como la de Mateo, sino como una vela en una habitación sin viento, una noche tranquila, en su propia cama, con el sonido lejano y rítmico de la mina como una última canción de cuna. La historia de Soledad nos enseña que su funeral no fue un lamento, sino una peregrinación. Todo el pueblo, desde el minero más joven hasta el anciano Tomás, cuya espalda ya estaba curvada por el peso de una vida entera, formó una procesión silenciosa que recorrió el camino de su historia. Pasaron por la escuela, por la boca de la mina La Memoria, y ascendieron lentamente por la ladera del cerro hacia la grieta que había sido su primer refugio. No la enterraron en un cementerio, sino allí, en la cima, bajo un mezquite solitario desde donde se podía ver todo lo que había construido. No hubo una lápida de mármol, sino una gran roca sin pulir, extraída de la veta madre, que marcaba su lugar de descanso. Y así, la leyenda de la viuda se hizo piedra, un cuento que los abuelos contarían a sus nietos, una historia que comenzaba siempre de la misma manera. La viuda se escondió en una grieta en la roca, y la luz que encontró en esa oscuridad fue tan potente, tan pura, que nos sigue alumbrando hasta el día de hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la pureza de intención.